Bien, chicos, vamos a comenzar la grabación. Como les decía, el tema que nos toca hoy son las cruzadas. Con este tema estamos continuando con la Edad Media y acabándola. Nos falta un tema más para acabarla y empezar con la Edad Moderna. Bien, las cruzadas. Viajar a Tierra Santa con un equipamiento militar exigía un desembolso considerable. Podemos ponerlo así. Un caballero necesitaba ingresos de 4 años para tener las armas necesarias, para ocupar las armas necesarias. Y sobre todo con un caballo, un animal especialmente caro de obtener en estos tiempos. Además, tenía que contar con todos los recursos que debía dejar a su familia para que su familia pudiera sobrevivir en su ausencia o para el caso de que él nunca regresara, porque como sabemos, estas cruzadas eran unas batallas muy violentas y lamentablemente no todos regresaban. En el supuesto caso de que su dinero se agotara durante toda la campaña, no tenía más salida que buscar la protección de algún noble. Si no la conseguía, el único camino era la mendicidad, mendigar, buscar dinero, pedir dinero. Ese era el único camino. Así podría reunir el coste del pasaje para regresar desde Palestina a su hogar. Pero los problemas no terminaban aquí. ¿Por qué? Porque mientras el cruzado guerreaba en tierras lejanas, las suyas estaban a merced de la codicia de los vecinos ambiciosos. Ellos estaban peleando en otras tierras, dejando de la suya libre para que otros ambiciosos quisieran poseerla. Por otra parte, la iglesia se encargaba de proteger las propiedades de los que se marchaban a combatir, a la vez que amparaba a sus esposas y a sus hijos. Pero la realidad nos mostró que las garantías eclesiásticas resultaban muy insuficientes. Muchos perdían sus tierras o derechos solo por estar ausentes. La iglesia, por otra parte, ofrecía a sus guerreros otro tipo de privilegios. Miren, si tú habías solicitado un préstamo, podías dejar de pagar los intereses siempre que te aislaras. Disfrutabas, además, de una inmunidad ante cualquier demanda civil con repercusiones en los bienes del afectado. Esta experiencia demostró la necesidad de establecer restricciones a esta medida, en vista del peligro real de que muchos se marcharan a Tierra Santa para no tener que ir a juicio. Era algo así como ahora que han escuchado muchos de ustedes, que los congresistas solo son congresistas por la inmunidad. Era algo así. Estos guerreros solo iban a guerra porque iban a excusarse de un juicio que tenían. Al final, la iglesia acabó justificando la legitimidad del botín, entendiendo como el salario que se le pagaba a los guerreros. Ante la magnitud de todos esos sacrificios que se tenía que hacer, el cruzado necesitaba algún tipo de incentivo económico. La Iglesia terminó justificando la legitimidad del botín, entendido como el salario justo que se le tenía que pagar a los guerreros. Ahora bien, los ejércitos no debían excederse en este punto porque una codicia excesiva enojaría a Dios y conduciría a un fracaso militar. También contaron las expectativas de hallar unas tierras ricas en las que fuese posible establecerse y prosperar. Después, el Martín de Peiris, en un discurso muy pronunciado en 1201, animó con un argumento bastante fuerte a su auditorio para que se tomara las armas y marchara a los santos lugares. Esta ha sido como que una breve introducción a lo que eran las cruzadas. Ahora vamos a entrar al tema recién. A ver, vamos a pasar a la diapositiva. Ya. ¿Cómo fue la primera cruzada? Primero debemos saber qué fueron, ¿no? Ya hemos introducido un poquito del contexto. Ahora, ¿pero qué fue una cruzada? ¿Qué eran las cruzadas? Las cruzadas son las expediciones guerreras que emprendieron los cristianos en Europa occidental entre los siglos XI
y 13 aproximadamente, para recuperar de manos de los turcos los lugares santos donde vivió Jesús. En el siglo XI, después de haber sido objeto de invasiones, Europa se convirtió en, en un pueblo invasor. Así dio un gran inicio a un gran movimiento de migración cuyo principal objetivo fue recuperar la ciudad de Jerusalén, que había caído en manos de los turcos seldujitas, que eran nada más y nada menos que los musulmanes. Estas peregrinaciones masivas de personas de todas las condiciones recibieron el nombre de cruzadas, pues sus integrantes se cosían una cruz en la vestimenta para identificarse como cristianos y a la vez diferenciarse de los musulmanes. Las cruzadas que se efectuaron hasta el siglo XIII no solo se debieron a un motivo religioso, otras causas de estas expediciones armadas fueron, en primer lugar, el aumento de la población, que provocó una búsqueda de nuevas tierras y nuevos horizontes. También la presencia de los turcos en Palestina o Tierra Santa, que amenazaban con la expansión tanto al Imperio Bizantino como a los estados de Europa Occidental. A esto se le sumó la necesidad del papado. ¿Qué necesidad? De afianzar su poder ante el emperador sacro, Imperio Germánico, y de canalizar en su sentido religioso el espíritu guerrero de los caballeros, reemplazando la guerra entre cristianos por la lucha contra los musulmanes. Ya, a fines del año 1000, muchos europeos pensaban que estaba por llegar el día del juicio final. Ellos, eh, muy temerosos de Dios, verdaderas multitudes empezaron a correr la voz y las multitudes de hombres, mujeres, niños respondían al llamado de este entonces el Papa Urbano II, quien en noviembre de 1095 convocó a los cristianos a liberar Jerusalén. Esta primera cruzada fracasó. Esta primera cruzada fue llamada Cruzada Popular, fracasó y la mayoría de sus integrantes fueron masacrados, sin poder ni siquiera acercarse a la Tierra Santa. En 1096, un día después de que este papa convocó a toda esta gente, los francos y normandos formaron un poderoso ejército. Sus jefes son Godofredo de Bouillon, duque de Lorena, Roberto de Flandes, Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Sicilia. A esta cruzada se le llamó una cruzada señorial. Cuando llegaron a Bizancio, el emperador Alejo les agradeció su presencia, pero por las dudas les hizo jurar que las tierras conquistadas a los turcos quedarían dentro de su imperio. La campaña fue un éxito, esta segunda campaña fue un éxito, y el 15 de julio de 1099, Godofredo conquistó la ciudad. En el año 96, grandes señores de Francia, Flandes y Alemania partieron con sus ejércitos rumbo a Constantinopla. Entre estos nobles, los más célebres fueron Raimundo de Tolosa y los mencionados hace un momento. Cuando todos estos cruzados estaban ya reunidos, cruzaron el Bósforo y entraron en el Asia Menor. Desde este lugar se dirigieron a Siria, donde se dio el primer enfrentamiento contra los turcos. Tras 6 meses de combate, los cruzados triunfaron en la ciudad de Antioquia y conquistaron Jerusalén en el 99. La caída de Jerusalén fue seguida de una gran matanza. Todos los musulmanes, hombres, mujeres y niños fueron asesinados. Poco tiempo después, los cruzados avanzaron hasta el norte de África y organizaron bajo el sistema feudal todos los lugares que conquistaron y establecieron los estados, eh, tres estados, cristianos o latinos en Oriente y uno en África. El Principado de Antioquía en Siria, liderado por Bohemundo de Tarento,
eh, el Principado de Edesa, también en Siria, confiado a Balduino I, hermano de Godofredo de Bouillon, y el reinado de Jerusalén en Palestina, que se transformó en la capital política y religiosa de los latinos, cuyo gobernador fue Godofredo de Bouillon. El condado de Trípoli, al noreste de África, concedido a Raimundo de Tolosa, y que en el año de 1187, después de una crisis interna, quedó anexado al Principado de Antioquía para proteger los nuevos territorios cristianos. Así nacieron las órdenes militares, los caballeros dirigidos por monjes que tomaron las armas para defender la fe y que se pusieron al servicio de todos los peregrinos, procurándoles alojamiento y seguridad. Las principales órdenes militares en Tierra Santa fueron la de los templarios, los hospitalarios y la orden teutónica y la malta. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hacían los cruzados en Tierra Santa? ¿Qué es lo que hacían? ¿Por qué llegaban ahí? Bueno, implantaron el sistema político-social al que estaban habituados, el feudalismo. Los caballeros se distribuyeron los distintos dominios y crearon nuevos reinos feudales. El más famoso fue el reino cristiano de Jerusalén. Los comerciantes italianos que habían contribuido con sus naves a la cruzada se vieron recompensados con grandes ventajas comerciales. Pronto el comercio y la ambición de todos los caballeros fueron reemplazando los fines religiosos iniciales, por lo que claramente empezó estas cruzadas. Los reemplazaron por otros que eran netamente económicos. El notable incremento del comercio alteró la economía mediterránea, a la que se le fueron haciendo imprescindibles, como el azúcar de Siria, las especies, los perfumes y las sedas orientales. Las órdenes militares, la potencia militar de los cruzados de Oriente, se reforzó con las órdenes militares que se consagraban en la defensa de Tierra Santa. Los templarios que tomaban su nombre de la fortaleza situada en un antiguo templo de Salomón. Los hospitalarios que se instalaron en el Hospital de San Juan de Jerusalén, la orden teutónica integrada por los caballeros teutones o alemanes y la orden de Malta que se sentó en la isla de Malta. Cada una de estas órdenes consistía en un grupo de 300 caballeros preparados físicamente para el combate y que poseían además de esto armas y caballos y recibían adicionalmente la colaboración de mercenarios musulmanes. De esta manera las órdenes adquirieron fuerza y mucho prestigio en el condado de Trípoli. Por ejemplo, los templarios mantuvieron 20 fortalezas y en el Principado de Antioquía los hospitalarios poseían un convento en cada ciudad e infinidad de feudos con los castillos, abadías, aldeas y tierras. ¿Por qué hubo? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Cuál era la necesidad de tantas cruzadas? ¿Por qué? Porque sí, nosotros sabemos que en estas cruzadas hubieron innumerables muertes y muchas personas sin familia. ¿Pero por qué tantas cruzadas? Solo porque las expediciones religioso-militares ya se habían transformado cada vez en fuentes de poder y riquezas. Ya no era solo difundir el cristianismo, y la ocupación de la zona por los cristianos ahora era vital para Europa. No era muy sólida, eso es verdad, pero ya estando en minoría y rodeados por poderosos ejércitos turcos, no había nada que hacer. Una de las cruzadas más recordadas fue la tercera, la llamada Cruzada de los Reyes, de las cuales participaron el emperador germánico Federico Barbarroja, el rey francés Felipe Augusto y el rey inglés Ricardo Corazón de León. Fue un importante ejemplo de la unidad religiosa de la Europa de ese entonces, en 1189, pero no lograron consolidar el poder europeo en la zona. ¿Cómo influyeron los comerciantes italianos en las cruzadas? Bueno, su influencia fue muy notable, a tal punto que lograron cambiar el objetivo de la cuarta cruzada de 1202.
El Papa Inocencio III había llamado a liberar Egipto, pero los venecianos convencieron a los cruzados de ocupar Constantinopla y reemplazar al emperador bizantino por un cruzado, Balduino de Flandes, que gobernó como Balduino, inaugurando una dinastía de 60 años que favoreció los negocios de Venecia en toda esta región. Entonces vemos que sí hubo una influencia por un favorecimiento. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de todo esto? Hubo más cruzadas, obviamente. La Quinta Cruzada se dio en 1217, fue encabezada por Andrés II de Hungría y fue derrotada en Egipto. La Sexta Cruzada se dio en 1228. Esta fue encabezada por el emperador germánico Federico II, quien logró acordar una tregua de 10 años, una tregua de 10 años con los musulmanes, pero el Papa no aceptó el acuerdo. La Séptima Cruzada y Octava Cruzada se dio en 1248 y en 1270 respectivamente. Fueron dirigidas por San Luis, rey de Francia, y terminaron con la derrota de las tropas cristianas y la muerte del propio rey santo. El concilio de Clermont. Este concilio fue un concilio muy importante en esta época. Vamos a ver por qué. En el año 1095, el Papa Urbano II convocó por primera vez a una cruzada para conquistar Tierra Santa en un concilio efectuado en la ciudad francesa de Clermont. El principal objetivo del sumo pontífice era ofrecer a Bizancio los refuerzos necesarios para expulsar a los turcos del Asia Menor. Con ello, el Papa Urbano esperaba que la Iglesia bizantina, que desde el año 1054 ya se había separado de la Iglesia romana, reconociera la supremacía que tenía Roma en este entonces y de esta manera restaurar la unidad de la cristiandad. A Clermont acudieron muchos clérigos y un gran número de nobles de menor categoría a los que también se dirigió el Papa. Este concilio urbano ofreció recompensas espirituales y materiales a todos aquellos que se animaran a emprender la cruzada, la remisión de los pecados y la obtención de territorios en Tierra Santa. Mientras que el guerrero estuviera ausente, la iglesia también se comprometía a velar por sus bienes y su familia. A medida que la asamblea se desarrollaba, sus integrantes, presos de la emoción, exclamaron una frase que se convirtió en el lema de las cruzadas. ¿Cuál fue esta frase? Dios lo quiere. Este mismo año comenzó la preparación de la primera cruzada, la cual sabemos que no dio frutos, que esta cruzada fue un fracaso, pero ese mismo año se dio toda la preparación para la primera cruzada. ¿Con quiénes? Una reunión. Fue una reunión de pequeños ejércitos pertenecientes a los nobles europeos. Entonces ya sabemos que fue el concilio de Clermont. Fue el concilio en el cual se acordó por qué se iban a dar estas cruzadas y se acordó que todo aquel que estaba interesado en participar y en seguir en este proyecto iba a ser respaldado por la iglesia. Pero sabemos que esto no se cumplió del todo porque había mucha gente que por esto iba a las guerras, a las cruzadas, y su familia quedó muy desamparada, hijos huérfanos. Este fue el discurso del Papa Urbano II que ofreció en el concilio de Clermont. Él dijo, turcos, persas y árabes han invadido Antioquía, Nicea e incluso Jerusalén, que guarda el sepulcro de Cristo, y otras ciudades cristianas. Dueños absolutos de Palestina y Siria han destruido las basílicas e inmolado a los cristianos como si fueran animales. Las iglesias han sido convertidas por los paganos en establos para sus bestias. Quienes lucharon antes en guerras privadas, luchan ahora contra los infieles. Quienes hasta hoy fueron bandidos, se convertirán en soldados. Quienes han combatido a sus hermanos y parientes, combatan como deben contra los bárbaros. Reunidos sin tardanza, al terminar el invierno y llegar la primavera, disponeos con alegría a emprender la marcha a las órdenes del Señor. Es un discurso muy emotivo en el cual el Papa Urbano incita a estos
asistentes a este concilio a unirse a las cruzadas. Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, Jerusalén, tierra santa. Jerusalén fue uno de los mayores centros de peregrinaje en la Edad Media. Los cristianos acudían ahí por varios motivos. Por un lado, en esta ciudad se encuentra el Santo Sepulcro, que fue la tumba de Cristo, para los que son cristianos, desde la cual resucitó. Por otro lado, allí se eleva el Monte de los Olivos, donde el Señor pasó su última noche, y el Monte Carmelo, donde se lo crucificó. Por último, a un par de kilómetros se encuentra Belén, donde Cristo nació. Jerusalén también es importante para los musulmanes. Para ellos, Jerusalén es el Al-Quds, que significa la sagrada, pues según dicen, de esta ciudad Mahoma ascendió al cielo montado sobre un corcel. Por eso para los musulmanes Jerusalén es la tercera ciudad sagrada después de la Meca y Medina. La tradición del peregrinaje a Jerusalén estaba muy enraizada entre todos los cristianos, a pesar de que desde el siglo VII esta ciudad ya había caído en manos de los árabes. Mientras los árabes habían mostrado siempre muy tolerantes con los peregrinos cristianos que acudían a ella, los turcos que ocuparon Jerusalén en el año 1076 adoptaron una actitud muy hostil. Según las noticias que llegaban a Europa, los turcos se habían convertido en implacables perseguidores de cualquier cristiano que llegaba a esta ciudad. Estas noticias contribuyeron a movilizar los ánimos de los cristianos para reconquistar la ciudad santa. Entonces ya sabemos por qué Jerusalén es tan importante y por qué fue los ojos de estos personajes. La cruzada de los pobres. Ya habíamos escuchado anteriormente que la cruzada fue para nobles, acudieron nobles, pero a ver, mientras los nobles se organizaban para la primera cruzada, un predicador francés, Pedro el Ermitaño, comenzó a predicar su propia cruzada montado en un asno. Pedro logró convocar a más de 10.000 campesinos franceses y alemanes, que se encaminaron a Jerusalén mucho antes que los pomposos ejércitos de los nobles. Entonces, aquí vamos entendiendo. Los que fueron formalmente a las cruzadas fueron solo los nobles, los que tenían caballos, armas. Como dijimos al inicio, para obtener caballos, armas y para acudir a esas guerras era necesario 4 años de salario, porque era muy caro. El solo hecho de poder obtener caballos, que eran animales muy costosos en esa época, ya era suficiente para que los campesinos no pudiesen obtenerlos. Pero en ese entonces, Pedro el Ermitaño convocó a más de 10.000 campesinos franceses y alemanes y logró que estos se encaminaran a Jerusalén mucho antes que todos los ejércitos. Casi todos eran pobres y provenían de poblaciones superpobladas en las que el destino de los pobres siempre era una calamidad. Estos hombres y mujeres vendieron sus escasos bienes para emprender el viaje. Esta expedición, sin embargo, careció de organización y preparación militar. Los seguidores de Pedro el Ermitaño no llevaban armas, no llevaban comida y mucho menos agua. Por eso al principio vivieron de la caridad. Luego, cuando llegaron a Grecia, los cruzados comenzaron a saquear todas las aldeas para alimentarse. Como eran demasiado pobres para poder comprar espadas y lanzas, atacaban con cualquier objeto: palos, cuchillos, hachas e incluso hondas. De esta manera, esta gran masa humana cruzó todas las fronteras del Imperio bizantino, convertida en una banda feroz que arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Los primeros encuentros con los turcos fueron muy favorables. Sin embargo, la cruzada popular dirigida por Pedro el Ermitaño terminó con un dramático fracaso. Solo se libraron de la muerte los cruzados que renunciaron a su fe cristiana. Aquí está Pedro el Ermitaño y los pobres. Luego de Clermont, muchos predicadores convocaron a nuevas cruzadas. Como ya lo contamos, el más popular fue Pedro el Ermitaño. Este personaje que había nacido en
En Mies, Francia, había dedicado toda su vida al ascetismo. Iba siempre descalzo y de él se cuenta que jamás probó ni carne ni vino. Según los testimonios de sus épocas, sus palabras parecían divinas. Por eso los campesinos que lo escucharon sintieron que su llamado era un mensaje de libertad, que contaba que el Señor, él contaba que el Señor se le había aparecido en persona y le encargó organizar la primera cruzada. Entonces todos estos campesinos le creyeron. Por este motivo se le veneró como a un santo. Consecuencias de las cruzadas. 200 años de duro combate produjeron una serie de cambios en Europa. En primer lugar, los señores feudales perdieron todo el poder que tenían, pues para armar a los cruzados se endeudaron fuertemente. Como las cruzadas fracasaron, sus fortunas menguaron. Por otro lado, las cruzadas también ocasionaron un intenso movimiento de personas en el Mediterráneo, que devolvió a este mar el papel relevante que había tenido las comunicaciones. El comercio entre Oriente y Occidente adquirió un gran impulso y los puertos italianos de Génova y Venecia, que se habían beneficiado con el embarque de los cruzados, incrementaron en forma extraordinaria sus negocios. En contrapartida, muchas tierras del norte de Europa se vieron despobladas por la partida de sus habitantes. Esa fue una parte de las consecuencias, pero hubo más. También se reinició el contacto cultural y comercial de Oriente y Occidente. Esto colocó en una posición de mucho poder e influencia a las ciudades portuarias y comerciantes de Italia como Génova y Venecia. El poder de la nobleza feudal, fuertemente diezmada en las guerras contra los turcos y debilitada por el auge del comercio, decayó notablemente. La nueva situación fortaleció el poder de los mercaderes y de los reyes. Bien, chicos, esto fue todo con respecto a las cruzadas. Nos falta un tema, creo que lo voy a grabar y subir para poder adelantarnos porque ya nos falta muy poco, pero no sé si acabaremos hasta el final. Voy a cortar la grabación para poder conversar sobre esto. Ya.